Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 4805 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo, promovido por Néstor Orlando López Rodríguez contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de fecha 16 de mayo del 2016 proferida por la autoridad reclamada, que confirmó la de fecha 24 de septiembre del 2015 dictada por el Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró sin lugar la demanda ordinaria promovida por Néstor Orlando López Rodríguez contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 8 de junio del 2017, consideró: como se mencionó, al trabajador se le nombró provisionalmente en un puesto que consecutivamente fue prorrogado. No obstante, como se suscitaron los hechos y de lo que pretendió hacer ver la parte patronal ante las instancias respectivas, se evidencia todo lo contrario, ya que la norma aludida es clara en regular que los nombramientos internos no pueden exceder de 3 meses, y al respecto la Corte de Constitucionalidad, en un caso como el que nos ocupa, consideró en sentencia de fecha 13 de noviembre del 2012, dentro del expediente 1396-2012, al prorrogarse el plazo del puesto aludido mediante la emisión de una serie de acuerdos de gerencia cada 2 meses, con lo cual se demostró la interrupción del plazo, de tal manera el empleador pretende simular la temporalidad del nombramiento, cuando el plazo se excedió en demasía, como lo dispone el reglamento multicitado. Es de hacer notar que ha quedado demostrado que existió continuidad en la relación laboral que desarrolló la postulante en el puesto designado para el efecto, al existir prolongación no solo del plazo asignado para el efecto, sino en las funciones desarrolladas, por lo que se advierte que lo que el Instituto pretende es aparentar darle la categoría de temporal a un puesto que dejó de serlo para convertirse en indefinido, atendiendo a la continuidad, permanencia y necesidad en la prestación de las actividades propias del cargo. Sobre este punto, es oportuno indicar que la Sala no analizó a conciencia y en detenimiento la situación laboral del postulante en concordancia a lo regulado en la norma arriba mencionada y el artículo 37, ambos del Acuerdo 1090 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el que preceptúa: no está permitido nombrar por un periodo mayor de 3 meses en forma temporal o interina la o las plazas que se encuentren vacantes por causa de renuncia o despido de un trabajador. El jefe inmediato deberá informar al Departamento de Recursos Humanos para solicitar que la plaza vacante salga a oposición y así sea ocupada por la persona que llene los requisitos y no tenga incompatibilidades o limitaciones para ejercer el cargo. Por lo que, al igual como lo denunció el amparista, esta Cámara considera que el fallo de segunda instancia no contiene una debida motivación y fundamentación. De esa cuenta no comparte el criterio ahí plasmado, ya que dentro del análisis elaborado por el órgano constitucional se pudo observar que no resguardó los derechos laborales del recurrente, soslayando las normas constitucionales de orden laboral y el principio tutelar en que se encuentra revestido el derecho de trabajo, al desplazarlo con la siguiente consideración: porque el motivo esencial y específico que causó tal nombramiento, ausencia del titular de la plaza, dejó de existir, ya que Carlos Estuardo Medina Castillo venció en juicio a su empleador por el despido ejecutado. De esa cuenta, además de las normas citadas, conculcó los artículos 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 12 y 26 del Código de Trabajo, pues no emitió su juicio valorativo de los extremos expuestos y de los medios de convicción incorporados al proceso ordinario, al haberle dado una connotación distinta a la norma. De tal manera que la sentencia que se enjuicia a través de la presente garantía constitucional ha de quedar en suspenso, por lo que la Sala recurrida deberá emitir una nueva resolución debidamente motivada y fundamentada, tomando en consideración de cada uno de los agravios que denunció el recurrente y que la misma sea ajustada a los hechos y constancias procesales conforme la normativa atinente al caso concreto, en salvaguarda de sus derechos.
de esa cuenta, es oportuno otorgar la protección constitucional solicitada. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga el amparo solicitado por Néstor Orlando López Rodríguez contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. En consecuencia, A. Deja en suspenso en cuanto al reclamante la sentencia de fecha 16 de mayo del 2016 dictada por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social dentro del expediente de apelación número 1173-2014-3631, recurso 1. B. Restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esta resolución. C. Ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer la multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. No hay condena en costas por lo considerado. Oportunamente remítase a la Corte de Constitucionalidad copia certificada del presente fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el apelante, tercero interesado y requerente de la vista pública, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por medio del mandatario especial judicial y administrativo con representación, abogado Guillermo Tutseis Iriwen, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad. Estoy enterado, señora secretaria, de las advertencias en cuanto al tiempo y en cuanto a la advertencia de no leer ningún documento, y es lo que voy a hacer. Y espero que se respete en el derecho de libertad esa disposición, porque para efectos de la vista pública deviene en ley que debe ser expresamente acatada. Seguidamente, entro a discutir un aspecto importantísimo que tiene que ver con la Corte de Constitucionalidad, que no está dado en la Corte de Constitucionalidad la facultad de revisar la jurisdicción ordinaria. No puede ingresarse a revisar algo que ya fue objeto de una primera y segunda instancias, algo que se conoció y resolvió en forma favorable para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero que ahora, faltando a ese rigorismo de la pureza constitucional de este proceso, entró a revisar lo actuado y únicamente a observar argumentos del interponente del amparo. Porque, como se puede ver en la sentencia, no aparece aspecto alguno que tome en consideración lo que ha dicho el Ministerio Público y el otro tercero, que es la Procuraduría General de la Nación. Ellos han dicho, precisamente, que en este caso, la sala cuestionada, la sala primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, obró conforme sus facultades y tomó una decisión. Ahora bien, esa decisión evidentemente no fue de acuerdo a los intereses del interponente del amparo. Y lo que acredita más que busca la revisión de la jurisdicción ordinaria es la petición de fondo, que lo dice
que se revoque la sentencia de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Pero el amparo no es para revocar decisiones tomadas en el ejercicio de la función jurisdiccional. El amparo es para determinar si hay o no arbitrariedad en lo que ya se decidió en la jurisdicción ordinaria. Y venir a una Corte Constitucional a querer replantear argumentos, mencionando temas de artículos del reglamento de la Junta Directiva que vela por la administración de recursos humanos, no es nada más que pretender que se revise lo ya decidido. No se habla de ninguna violación a un derecho específico, que como es usual en el aspecto jurisdiccional es el evidente derecho de defensa, porque eso estuvo servido en ese proceso. Se habla de una tutela jurisdiccional, de una serie de disposiciones, y se habla de una serie de reivindicaciones que no solo oscurecen lo que decidió la jurisdicción ordinaria, sino que no tienen ninguna demostración de acto arbitrario alguno, lo cual hace improcedente el amparo. Y podemos determinar lo siguiente: en este caso, el interponente del amparo pasó a ocupar un cargo en el servicio público. Recordémonos que sí, efectivamente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene por mandato constitucional que atender la seguridad social. Y si vamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 22 habla del derecho humano a la seguridad social. Pero la seguridad social implica tomar en consideración la parte del Pacto de San José que establece los deberes de los ciudadanos, que establece que el derecho de los ciudadanos cede ante los derechos de los demás y los derechos a la seguridad. Y la seguridad social, como parte de un derecho humano, como una seguridad que implica la seguridad social, y aquí debe tomarse la forma en que funcione ese régimen. No se puede hacer cualquier cosa con el IX, como se ha tratado de hacer, sacarle dinero indiscriminadamente en perjuicio del derecho humano a la seguridad social, hacer lo que le conviene, privilegiando el derecho individual ante el interés social, que es cumplir con la seguridad social. Y el IX, para llegar a eso, debe utilizar sus reglamentos. Y en este caso, ante el despido de un funcionario, nombró a una persona, al amparista, para cubrir un servicio público, una función pública del Seguro Social. No le regaló un empleo, ni le regaló el cargo, sino que lo hizo, que lo cumpliera, para lo cual debe respetar la ley. Es cierto, hay una norma, el artículo 37 de ese reglamento, es un reglamento antiguo, que establece una limitación de 3 meses de los nombramientos cuando se destituye a alguien. Pero ¿qué pasa cuando no hay un rápido nombramiento, cuando es escaso el recurso humano para esos puestos? Pues entonces se tiene confianza en el trabajador que lo ha estado ejerciendo, le dice, mire, prorrogamos otra vez porque de momento no hay quien cubra el servicio público. Entonces, hágalo usted, porque se le tiene confianza. Y en este caso continuó la relación de la persona, quien no está en discusión si haya cumplido bien o mal con su trabajo. Simplemente él estuvo cumpliendo una función. Se le permitió seguir en ese puesto por beneficio del servidor público, para que continuara con su trabajo. ¿Qué fue lo que sucedió? Vino un tribunal y ordenó reinstalar, a pesar de que no estaba negociando nada, no tenía una negociación colectiva, ese reinstalado, ordenó que fuera al mismo puesto, en las mismas condiciones. Y como entidad del Estado no se puede de un soplido estar creando puestos, y mucho menos, sabrán ustedes, aplicar el presupuesto pagando 2 veces a 2 personas por el mismo trabajo, la misma partida presupuestaria. En cumplimiento de lo resuelto por el juez, el instituto, que es parte del Estado, debe respetar lo que deciden los jueces. Y si el juez dice, se va de nuevo usted a ese, pues tristemente
no quedó otro más que cumplir una decisión del juez, si es que entendemos que es una decisión del pueblo soberano de Guatemala, lo que deciden los jueces, y entonces hubo de regresarse a la persona, no por voluntad del ICS, sino por decisión de un órgano jurisdiccional. Ahora, presentó una acción en la jurisdicción ordinaria que no le resultó. Ahora vino a pedir que se revoque una sentencia de primera instancia, argumentando los mismos argumentos de la jurisdicción ordinaria, pretendiendo entrar a la discusión, no si hay arbitrariedad o no, sino discusión de los artículos que ya se trataron. ¿Cuál es el asidero que se buscó manipular para buscar el amparo? Falta de fundamentación. ¿Pero respecto a qué? ¿A la jurisdicción ordinaria? Eso no es aceptado. Porque, como ya aparece evidenciado en autos, es muy claro lo que establece la Sala Primera de Trabajo. Y se dio cuenta la Sala que, por orden del juez, fue que hubo que hacer ese cambio. Ahora, ¿en qué quedamos ahorita? Que hay que regresar otra vez a esa persona, hacer a un lado al que el juzgado ordenó. Eso crea una inseguridad. Y la realidad en el fondo es que esta persona había continuado prorrogando cada 3 meses por una condición propia del servicio público. Ahora, privilegiar un interés particular y hacerse dueña de un cargo público, recordémonos que viola esa confianza que pretende el Código Internacional de Conducta de los Funcionarios Públicos y demuestra una posible tendencia a ser proclive a conflictos de intereses y tráficos de influencias. Por eso es que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pide que en este caso se observe claramente que no existió de parte de la Sala arbitrariedad alguna, resolvió conforme de su real saber entender con sus facultades legales y que eso mismo lo dice el Ministerio Público y la Procuraduría. En tal virtud, debido a que el ICS tuvo que cumplir con una orden y mover a esta persona y no sacarlo de la institución, sino permitirle que siguiera trabajando como lo ha estado haciendo, pues no hay ninguna arbitrariedad de parte de la Sala, que resolvió correctamente una cuestión planteada en la jurisdicción ordinaria. Como hay abundantísima doctrina de esta Corte en cuanto a que no se debe invadir la jurisdicción ordinaria y por la forma de pedir que se revoque una sentencia ya dictada, se ve que es claramente un caso de buscar por la vía constitucional la revisión de lo ya trabajado en la jurisdicción ordinaria y convertir el amparo en una tercera instancia, lo cual es evidente. Ante esa circunstancia no queda más que solicitar que se declare con lugar el recurso de apelación y en consecuencia se deniegue el amparo solicitado. Además, pedimos que se haga la condena en costas porque el ICS sí está legitimado para cobrarlas, porque así como cobra cuotas de afiliados, contrata y actúa como una persona por su autonomía, tiene derecho a cobrar. Esa es la petición que hacemos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Putsei Siriwen. Finaliza la audiencia con la intervención del postulante de la acción, Néstor Orlando López Rodríguez, quien actúa con el auxilio del abogado Miguel Santiago Monzón Molina, quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Pueden hacerlo, por favor. Gracias. Buenos días, señores y señoras magistradas. Comenzaré brevemente haciendo mención que en el decreto 295, la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el artículo 21 establece de que los nombramientos para el personal trabajador tiene que ser por méritos, también por antigüedad y por evaluaciones. Yo inicié en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el 6 de noviembre de 1998
como secretario clase 1 cubriendo vacaciones. Posteriormente me fui sometiendo a exámenes, ganando posiciones y subiendo de puestos, llegando a ocupar la plaza de auditor B en el Departamento de Auditoría Interna. Posteriormente obtuve la plaza de auditor C provisionalmente en el año 2010 al 6 de diciembre del 2011. En ese entonces tenía un salario de 5,400, más o menos 5,400 quetzales. De ahí salió a oposición la plaza de administrador C para la unidad de asistencial del ICS en Amatitlán. Me sometí a la evaluación, de la cual obtuve un punteo de 92 puntos, obteniendo el primer lugar de otras 2 personas que obtuvieron, se examinaron también conjuntamente conmigo. Estuve cubriendo esa plaza desde el 7 de diciembre del 2011 al 25 de abril del 2014, de manera continua. Cuando yo me fui a evaluar, las personas que no se evaluaron en ese entonces, que ya no trabajan dentro de la institución, nos indicaron de que la plaza era una plaza fija, renglón 011, y que no había ningún problema. Yo desconocía de que existiese un litigio de esa misma plaza. Cuando me vino el nombramiento por parte de, de Recursos Humanos, firmado el acuerdo de, de gerencia, se dijo en la primera de que me iban a estar nombrando provisionalmente por 3 meses. Y esos nombramientos se hicieron continuos hasta el 25 de abril del 2011. Posteriormente, como ya se escuchó que el compañero Carlos Medina, él tenía un litigio y ganó prácticamente y fue reinstalado. Entonces procedieron a dejar sin efecto mi nombramiento y regresarme a una plaza de auditor B, en ese entonces con un salario de 3,300 quetzales aproximadamente, de lo que me vino a perjudicar, no solamente de manera económica, sino que de salud y también moralmente, y prácticamente también a mi autoestima, a bajarme mi autoestima, porque estando ocupando un puesto de clase, profesional, vengo a caer a una plaza donde prácticamente me regresan a una plaza que no está dentro del, de la clasificación de profesionales. El daño económico y prácticamente a la violación de mis derechos como trabajador han sido prácticamente grandes. No solo por el tiempo, porque vengo cubriendo por determinado tiempo que sobrepasa los 3 meses. Sobrepasa los 3 meses que establece el artículo 37, de donde prohíbe que no se puede estar nombrando a personal de manera, temporal por 3 meses, porque únicamente lo pueden hacer cuando la persona ha sido cancelada o retirada del instituto. Caso que sucedió con el compañero Carlos Medina, que fue reinstalado. Y como reintegro va de que en ningún momento
las autoridades del instituto me hicieron mención a mí de que esa plaza estaba en litigio y también en ningún momento no hubo nada que prácticamente ellos dentro de sus acuerdos me dieran la oportunidad a mí de poder, ¿cómo se llama?, mantener otra plaza de similar categoría, sino que directamente me bajan a un salario que prácticamente está bien bajo para, ¿cómo se llama?, para poder realizar tanto mis estudios, porque estoy estudiando maestría en Ciencias Jurídicas y Sociales, soy licenciado en Administración de Empresas y también me sometí al examen, lo gané. Entonces, todas esas cuestiones vienen a afectarme económicamente. Solamente gracias. Muchas gracias, señor López Rodríguez. Queda en el uso de la palabra el abogado Monzón Molina. Gracias, honorable señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, honorables magistrados, señora secretaria. Para hacer un breve análisis de la razón, del motivo por el cual el señor Néstor, en su calidad de trabajador y de persona humana, invocamos la protección constitucional a través del proceso de amparo, versó sobre aspectos muy puntuales que quizá no tratamos en esta instancia de que sea una instancia revisora. Al contrario, lo que tratamos de hacer al momento de interponer la acción de constitucionalidad, el proceso de amparo, es que la Corte Suprema hiciera un análisis de las falencias que consideramos que fueron cometidos tanto por el juez Acuo como el Judex Adquem, en el sentido de que, en primer lugar, no se entró a valorar, señores magistrados, el hecho de que el licenciado Néstor López concursó en una plaza para la cual hubo una convocatoria interna en el Seguro Social. Tal como lo manifestó el trabajador, obtuvo un punteo el más alto, equivalente a 92 puntos. Derivado de esa puntuación, él fue nombrado provisionalmente. Desde ese momento, señores magistrados, vienen las falencias administrativas que no son imputables al trabajador, sino son falencias imputables al Seguro Social como patrón. Desde este momento, cuando a él lo nombran como auditor C, surgen 11 acuerdos sucedáneos en la misma plaza, en las mismas condiciones y con el mismo salario. En ningún momento de las secuelas administrativas se hace mención alguna que se le va a nombrar a espera de que el trabajador que fue removido, dice, regrese a la plaza. En ese orden de ideas, reitero, en primera y segunda instancia pusimos a la vista todos los acuerdos, el acuerdo donde a él se le nombra y obtiene el punteo del 92, se lo pusimos a la vista de los señores, de la señora jueza en ese momento, más sin embargo, se argumentó que era un derecho en expectativa. Al argumentar la jueza de primera instancia que era un derecho en expectativa, prácticamente hace a un lado la consagración del derecho adquirido y en su máxima expresión, tal como lo han manifestado ustedes, honorables magistrados, que se convierte en un derecho consolidado. O sea que al trabajador ya le asiste un derecho, ya no es un derecho de expectativa, ya no es un derecho adquirido, ya es un derecho consolidado. O sea, es la máxima expresión de un derecho laboral. Aunado a eso, señores magistrados, al momento de interponer la acción de amparo,
por un error, sí, prácticamente dijimos que se revocara la sentencia, pero el ICS tuvo la oportunidad a través de los remedios procesales que están determinados en el decreto 1-86 a efecto de que la Corte Suprema ampliara o aclarara ese término. No lo hizo en su momento. A raíz de eso, pues en esta instancia, lo que nosotros queremos hacer ver, honorables magistrados, es lo siguiente. El ICS es una práctica reiterada y viciosa el hecho de que hacen nombramientos provisionales. Afortunadamente hay 3 fallos de la Corte de Constitucionalidad, los cuales estimo que son en el mismo sentido. Podría haber sentado incluso doctrina legal. Voy a mencionárselos así ligeramente. El expediente 13-96-2012. El expediente 1341-2016, en donde fue ponente el licenciado Bonerge Mejía Orellana. Y el expediente 2673-2016, donde fue ponente el honorable presidente de la Corte de Constitucionalidad, licenciado Francisco de Matabella. En ese orden de ideas, señores magistrados, considero que lo resuelto en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia satisface los presupuestos a efecto de que se nos garantice los derechos humanos de carácter laboral del señor Néstor López. Aunado a eso, señores, es imperioso, tal como lo hicimos ver en primera instancia al momento de interponer el amparo, que de conformidad con el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por imperativo legal, solicitamos que esta Corte de Constitucionalidad se pronuncie en cuanto al principio de progresividad y no regresividad en los derechos sociales, los cuales les han sido conculcados al señor Néstor López. Por último, señores magistrados, solicito respetuosamente que se confirme la sentencia venida en grado y se hagan las demás declaraciones que conforme a derecho corresponden. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Monzón Molina. Se clausura la presente audiencia. Buen día.